Era el tiempo cuando el reino más poderoso de Israel se desgarraba desde adentro. Tras la muerte del rey Salomón, el pueblo elegido se partió en dos: los hijos de las 12 tribus sagradas de Israel. Hermanos que antes oraban juntos, ahora se mataban entre ellos. El oro del templo fue saqueado, los altares de Dios profanados, y donde antes reinaba la unidad, ahora gobernaban el orgullo y la traición. El reino que David construyó con sangre fue destruido en apenas 3 días por la soberbia de un joven rey. Pero Dios no había terminado de escribir esta historia. En las sombras de 2 reinos divididos, Dios preparaba una respuesta que nadie esperaba, una promesa que tardaría siglos en cumplirse. Israel no siempre fue poderoso. Durante siglos, 12 tribus dispersas luchaban por sobrevivir entre grandes imperios. Pero todo cambió alrededor del año 1050 a.C. ¿Qué hizo que un grupo de pastores nómadas de Israel se convirtiera en un reino poderoso que impresionó al mundo antiguo? Durante años, las 12 tribus de Israel fueron asesinadas y esclavizadas por un malvado enemigo, los filisteos. Para poder hacer frente a este poderoso enemigo, pidieron un rey que los uniera. «Danos un rey que nos gobierne». Saúl fue el primer rey y logró unir a Israel para luchar contra los filisteos. Él encendió en la gente la idea de unificar las 12 tribus en un solo país. Pero el reinado de Saúl terminó de forma trágica en la guerra del monte Gilboa. Tras ver a sus hijos aniquilados por los arqueros filisteos y aterrado ante la idea de ser torturado, se quitó la vida con su propia espada. La humillación final llegó tras su muerte. Fue decapitado y su cuerpo exhibido como trofeo en el muro de una ciudad filistea. Después llegó David, y fue con David que nació de verdad el reino de Israel. Cuando Saúl murió, David logró unir a todas las tribus, conquistó la importante ciudad de Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. Su leyenda había comenzado de joven cuando enfrentó al gigante filisteo Goliat y lo derribó con una sola piedra de su honda. David no solo consolidó el reino, sino que aplastó militarmente a los filisteos en una serie de batallas decisivas. Su estrategia fue llevar la guerra a territorio enemigo. Finalmente conquistó Gat, la ciudad natal de Goliat, y sometió así a los filisteos, que por tanto tiempo habían aterrorizado a Israel. Aunque por mucho tiempo se dudó de su existencia, una prueba arqueológica confirmó que David fue real. Arqueólogos hallaron una antigua piedra en Israel en la que un rey enemigo menciona haber luchado contra la casa de David, demostrando que fue una figura histórica real. David no solo fue un increíble guerrero que venció a filisteos, moabitas y arameos, también preparó una estructura fuerte de gobierno que su hijo Salomón usaría para convertir el reino en un imperio. Salomón fue muy inteligente. En su tiempo, los grandes imperios de Egipto y Mesopotamia estaban débiles y ocupados en sus propios problemas. No había un poder fuerte en la zona, y Salomón aprovechó esa oportunidad. A diferencia de otros reyes, Salomón no construyó su poder con muchas guerras. En vez de eso, usó la inteligencia y el comercio con otros pueblos. Así convirtió su reino en el centro del mundo conocido. La riqueza de Salomón fue famosa. Pero, ¿de dónde venía tanto oro? Primero controló las rutas comerciales. Por Israel pasaba la vía Maris, que era como una gran autopista por donde viajaban comerciantes de África y Asia. Todos esos comerciantes debían pagar impuestos para poder pasar por allí. La cantidad de oro que recibía Salomón cada año era de 666 talentos. Eso significa la increíble cantidad de 23 toneladas de oro al año. Además de los impuestos, también generó riqueza con los recursos naturales del país. Al sur, en el desierto, había minas de cobre que seguramente trabajaron sin parar durante su reinado. Y también se lanzó a comerciar por mar.
se hizo amigo de Hiram, el rey de Tiro, que tenía los mejores marineros del mundo. Juntos enviaron barcos a lugares muy lejanos para comerciar. La Biblia cuenta que sus barcos llegaban hasta Tarsis, que muchos creen que era la lejana España, y a un lugar misterioso llamado Ofir. No sabemos dónde estaba Ofir, pero de allí traían oro, maderas preciosas, marfil, monos y pavos reales. Con toda esa riqueza, Salomón construyó muchas cosas. Pero lo más importante fue el templo en Jerusalén, dedicado a Dios. Fue una maravilla en su tiempo que tiene una enorme importancia en la Biblia. La Biblia cuenta que se usaron casi 20 toneladas de oro solo para cubrir su interior. Jerusalén se volvió tan rica que la plata era tan común como las piedras, y la gloria de Jehová había llenado la casa. Para proteger esto, Salomón tenía un ejército poderoso que daba protección a las rutas comerciales. Los arqueólogos han encontrado establos muy grandes en lugares como Megiddo, cercano a las rutas. Pero, ¿cómo se puede gobernar un reino tan grande y rico? Para lograrlo, Salomón inventó un sistema nuevo. Partió el país en 12 zonas o regiones. Cada zona tenía que encargarse de darle comida y todo lo necesario al palacio del rey durante un mes al año. Era un sistema eficaz que le dio un control total sobre el reino. Pero esta solución, que parecía tan buena, fue la causa de que todo terminara mal. El nuevo sistema de 12 zonas no respetó los límites que siempre habían existido entre las tribus, y eso generó muchos problemas. Además, los impuestos eran muy altos porque se necesitaba mucho dinero para mantener su lujoso palacio y sus grandes construcciones. Y su tribu, la de Judá, tenía ventajas y pagaba menos que otras. Esto causó mucho enojo en la población, sobre todo en las tribus del norte. El reino estaba a punto de dividirse en dos, pero antes de explicarte cómo pasó, necesitas saber qué fue lo que lo causó. Salomón impuso un sistema llamado Corbea, en el cual miles de hombres eran obligados a trabajar para sus grandes proyectos. Pero la tribu de Judá, que era la del mismo rey Salomón, no fue obligada a participar. El norte vio esta injusticia y no lo olvidó. Imagínate, la tribu del rey no trabajaba, pero todas las demás tribus del norte sí tenían que hacerlo. El enfado entre el norte y el sur creció muchísimo. Efraín, que era la tribu más importante del norte, sentía que todo su esfuerzo y su dinero se usaban para pagar los lujos de la gente del sur. Efraín veía cómo sus recursos eran usados para hacer brillar al sur mientras ellos se sacrificaban. El gobierno de Salomón parecía más una máquina que extraía riquezas que un reinado justo. Sus oficiales recolectaban cada día 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos. Todo venía del norte, pero el sur era quien se beneficiaba. Este sistema tenía un propósito. Salomón necesitaba mantener el norte seguro para proteger las rutas de comercio y así no perder ingresos importantes. Pero aunque el rey tuviera sus razones, eso no calmaba el enfado de la gente. Era una explicación fría y el corazón de la gente ya estaba ardiendo de furia. La gente constantemente se quejaba del palacio de Salomón, conocido como la Casa del Bosque del Líbano. Tenía 300 escudos hechos completamente de oro. Todo ese lujo se pagaba con el trabajo agotador de la gente del norte. Pero lo más doloroso para el pueblo fue esto. Salomón tardó 13 años en construir su propio palacio, pero solo 7 años en construir el templo de Dios. Se esforzó más en su propia casa que en la casa de Dios. Y todo ese trabajo para alimentar el orgullo del rey lo hicieron las tribus del norte. Los problemas eran ya demasiado grandes. Por fuera en el mapa, el reino parecía uno solo, pero por dentro la gente estaba dividida y resentida. La separación era cuestión de tiempo. Solo faltaba que algo pequeño pasara para que todo explotara. Y el propio Dios ya le había avisado a Salomón.
Con tanta riqueza y poder, su corazón se estaba apartando de él. Las cosas de la tierra le hicieron olvidar al Rey del cielo, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Pero enfurecer al pueblo no fue el único error de Salomón. Aunque fue conocido como el rey más sabio de toda la historia, cometió un error todavía más grave que provocó la ira de Dios. Un error que no solo manchó su recuerdo para siempre, sino que partió en dos el reino que su padre David había logrado unir. Para hacer tratados políticos y mantener buenas relaciones con otros reinos, Salomón se casó con muchas mujeres. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Muchas de ellas venían de otros pueblos que adoraban a otros dioses, y para complacerlas, Salomón construyó lugares especiales para que pudieran adorar a sus dioses falsos. Adoró a Astarte, la diosa de los sidonios, a Quemó, el dios de Moab, y a Milcom, el dios de los amonitas. Hacer esto era desobedecer a Dios directamente. Dios ya le había avisado 2 veces, no seguirás a otros dioses. La regla de Dios era muy clara. Romper el pacto con él traería la destrucción. Salomón estaba rompiendo el pacto y su promesa de serle fiel solo a Dios. Entonces surge la pregunta: ¿por qué hizo esto alguien tan sabio como Salomón? ¿Cómo pudo equivocarse de esa manera? A simple vista, la razón era política. Cada matrimonio con una princesa extranjera era una forma de hacer un acuerdo de paz con otro país. Así, él creía que hacía su reino más fuerte y seguro. Pero Dios también le advirtió en esto: no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Hay una idea muy interesante en el Talmud, un antiguo libro de enseñanzas judías. Dice que Salomón se volvió orgulloso. Creyó que era tan sabio que podía estar cerca de la idolatría, es decir, de la adoración a dioses falsos, sin que su corazón se desviara. Pensó que las reglas de Dios eran para otros, pero no para él. Pero se equivocó. ¿Se dio cuenta de su error? Parece que sí. Al final de su vida, ya anciano y decepcionado de todo, Salomón escribió el libro de Eclesiastés. En él se nota que está muy arrepentido. Sus famosas palabras son: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta frase muestra el dolor de un hombre que tuvo riquezas, poder, fama y sabiduría, pero terminó dándose cuenta de que sin Dios nada de eso tenía sentido. En este momento tan difícil para el pueblo de Israel, surge una persona muy importante: Jeroboam. El rey Salomón identificó que Jeroboam era inteligente y trabajador, y lo nombró jefe de los trabajos forzados de las tribus del norte. Estos trabajos eran construcciones que la gente del pueblo debía hacer por órdenes del rey. Uno de los proyectos en los que trabajaba Jeroboam era el Mailo, una gran estructura que servía para defender la ciudad de Jerusalén. Jeroboam era un hombre valiente y estaba a punto de vivir algo que cambiaría la historia del país. Un día, Jeroboam iba por un camino y se encontró con el profeta Ahías. No había nadie más alrededor. De repente, Ahías hizo algo muy extraño. Agarró la capa nueva que llevaba puesta y la rompió en 12 pedazos, como las 12 tribus de Israel. Luego le dio 10 de esos pedazos a Jeroboam y le dijo: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: voy a quitarle el reino a Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Este mensaje significaba que Dios iba a quitarle la mayor parte del reino al rey Salomón, y se le entregaría a Jeroboam. De las 12 tribus de Israel, 10 serían para él. Cuando el rey Salomón se enteró de esta profecía, su reacción fue rápida y terrible. Salomón, que era conocido como el hombre más sabio del mundo, no actuó con sabiduría. No le rezó a Dios para pedirle guía. En lugar de eso, buscó su espada y ordenó que mataran a Jeroboam. Para salvar su vida, Jeroboam tuvo que huir. Se escapó a Egipto
el único lugar donde el poder de Salomón no podía alcanzarlo. Allí, el faraón Sisac le dio protección y un lugar seguro. ¿Por qué el faraón ayudó a un enemigo de Salomón? Fue una decisión muy inteligente para Egipto. Para ellos era mucho mejor tener como vecino a un reino de Israel dividido y débil que a un reino fuerte y unido que pudiera ser una amenaza. Mientras Salomón se hacía mayor, Jeroboam esperaba en Egipto. Aunque venía de una familia humilde, se estaba preparando para ser rey. Y llegó el día en que el rey Salomón murió. Con él terminaba una época de mucha riqueza y paz. Su hijo Roboam tenía que tomar el control del reino, pero debido al descontento del pueblo, todos estaban preocupados por su coronación. Para ser coronado como rey, Roboam fue a una ciudad llamada Siquem. Pero, ¿por qué no se coronó en Jerusalén, la capital y ciudad más importante? Esa decisión ya mostraba que algo no iba bien. En Siquem lo esperaba todo el pueblo, pero no solo para celebrar. Jeroboam, que había estado escondido en Egipto, habló por todos. Le pidió al nuevo rey algo muy claro. Tu padre nos hizo trabajar muy duro y pagar muchos impuestos. Si tú nos tratas mejor y nos quitas esa carga tan pesada, te serviremos siempre. La gente solo quería pagar menos impuestos y no ser forzada a trabajar tanto en los proyectos del rey. El futuro de todo el reino dependía de lo que un solo hombre decidiera. Roboam pidió 3 días para pensar su respuesta. Primero habló con los ancianos, los consejeros que habían servido a su padre Salomón. Le dieron un consejo lleno de sabiduría. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, ellos te servirán para siempre. Querían decir que un buen líder primero debe servir al pueblo. Si él actuaba con humildad, el pueblo sería fiel para siempre. Pero Roboam también habló con sus amigos, los jóvenes con los que había crecido en el palacio. Estos amigos no conocían lo que era trabajar duro. Nunca habían sufrido lo que sufría el pueblo. Le dieron otro consejo: que fuera duro, que mostrara su poder, que no cediera. Pasaron los 3 días y el pueblo regresó esperando una respuesta. Todos estaban en silencio, atentos a lo que iba a decir el nuevo rey. Roboam se puso de pie y habló con voz fuerte. No escuchó el sabio consejo de los ancianos. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Con esto quería decir que él era mucho más poderoso y estricto que su padre Salomón. Y entonces hizo su amenaza final. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Los escorpiones no eran animales reales. Era un tipo de látigo muy cruel que tenía pedazos de metal o huesos afilados. No solo dolía, desgarraba la piel. Era una amenaza horrible. La respuesta del pueblo fue inmediata. Esa amenaza fue la gota que derramó el vaso. Y todo esto pasó en Siquem, que no era un lugar cualquiera. Allí Dios le hizo la gran promesa a Abraham. Y allí mismo, muchos años después, el líder Josué había renovado el pacto de todo el pueblo con Dios. En ese mismo lugar cargado de historia, un nuevo pacto se estaba rompiendo para siempre. Las 10 tribus del norte, enfadadas, se separaron y gritaron que ya no querían seguir bajo el gobierno del rey. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Israel, a tus tiendas. Así, 10 tribus del norte formaron un nuevo reino llamado Israel y eligieron a Jeroboam como su rey. Solo 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, se quedaron con Roboam formando el reino de Judá. Lo más triste de todo es que Salomón, con su sabiduría, construyó el reino más grande de la historia de Israel, y su hijo, por su orgullo y por no saber escuchar, lo destruyó todo en solo 3 días. A veces, hasta un dedo meñique puede destruir un imperio. Roboam estaba completamente sorprendido de cómo había perdido el control tan rápido. Sabía que tenía que hacer algo, pero su siguiente decisión fue un gran error. Pensando que la gente todavía le obedecería,
envió a un hombre para que calmara las cosas. Pero no envió a cualquier hombre. Envió al jefe del trabajo forzado, la persona más odiada de todo el reino. Este hombre se llamaba Adoniram. Había trabajado desde los tiempos del rey David y también con el rey Salomón. Para el pueblo, él era un símbolo de años de trabajos duros y obligatorios. Solo verlo enfureció a la gente. Enviar a alguien que representaba la opresión y el maltrato no podía traer paz. Era como echar gasolina al fuego. La multitud, muy molesta, lo rodeó y lo mató a pedradas. Fue una muerte violenta. Este acto fue el punto final. La división del reino ya no tenía vuelta atrás. La noticia le llegó a Roboam como un rayo. El rey, que unos minutos antes hablaba con orgullo y sin escuchar a nadie, ahora tenía miedo de morir. Rápidamente se subió a su carro y huyó para protegerse en Jerusalén. El rey de todo Israel escapaba como un fugitivo. Solo la tribu de Judá y la pequeña tribu de Benjamín se quedaron fieles a Roboam, descendiente de la familia del rey David. Con esto se cumplió la promesa que Dios había hecho, que a los descendientes de David siempre les quedaría una lámpara en Jerusalén hasta llegar al Mesías. Otras tribus más pequeñas, como la de Simeón, ya se habían mezclado con Judá, y los levitas, que eran los sacerdotes y no tenían tierras propias, se repartieron entre los dos nuevos reinos. El gran reino unido había llegado a su fin. A partir de ese momento habría dos naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división cambiaría la historia del pueblo de Dios para siempre. El reino se había dividido, pero Roboam, hijo de Salomón, no estaba dispuesto a aceptarlo. Reunió a los hombres de las tribus de Judá y Benjamín, formando un gran ejército de 180,000 soldados preparados para pelear. Su intención era hacer guerra contra Israel y recuperar el reino perdido. Estaban a punto de enfrentarse hermanos contra hermanos. Una guerra civil tan grande podía destruir por completo al pueblo. Pero antes de que empezara la batalla, Dios habló por medio del profeta Semaías. Su mensaje fue claro: no peleéis contra vuestros hermanos, porque esto lo he hecho yo. La guerra más grande en la historia de Israel se detuvo antes de empezar. La división del reino era la voluntad de Dios. Esto cerró un primer capítulo de tensión, pero la lucha por la fidelidad a Dios apenas estaba comenzando. Jeroboam y los becerros de oro. Jeroboam enfrentaba un gran problema. Todos los israelitas tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios, porque allí estaba el templo, pero Jerusalén era la ciudad de Roboam, su enemigo. Jeroboam temía que si su pueblo iba allá, podrían cambiar de lealtad y matarlo para volver al antiguo rey. Su solución fue un plan terrible. En lugar de enviar a su gente al templo en Jerusalén, mandó construir 2 becerros de oro. Colocó uno en la ciudad de Betel y otro en Dan, y declaró: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Estos lugares eran importantes. Betel, por ejemplo, significa casa de Dios. Fue donde su antepasado Jacob soñó con la escalera que llegaba al cielo. Pero, ¿qué significaban estos becerros de oro? Muchos expertos creen que Jeroboam no quería que la gente adorara a los becerros como si fueran Dios. La idea era que los becerros fueran como un pedestal, una base para el Dios verdadero que es invisible. Piensa en un trono. El rey se sienta en el trono, pero el trono no es el rey. Sin embargo, la gente normal no entendió esta idea. Estaban acostumbrados a ver ídolos como hacían sus vecinos, y pronto empezaron a adorar al becerro de oro en lugar de al Dios invisible que debía estar sobre él. Y fue peor porque empezaron a mezclar su fe con la adoración a un Dios falso de sus vecinos, un toro llamado Baal. Entonces pasó algo que Jeroboam no se esperaba.
Los sacerdotes y levitas que vivían en su reino se negaron a participar en esa adoración a ídolos. Los levitas eran los únicos que Dios había elegido para ser sus sacerdotes y eran fieles a su ley. Así que abandonaron sus casas, sus tierras y todo lo que tenían, y se fueron a vivir al reino de Judá en el sur. Y con ellos se fueron miles de familias de todas las tribus que querían seguir adorando al Dios verdadero. Así, el plan de Jeroboam para asegurar su poder tuvo un resultado que no esperaba. Hizo que el reino de Judá fuera aún más fuerte en su fe. El pecado de Jeroboam, el rey del norte, continuó intentando evitar las peregrinaciones al sur. Primero decretó que la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del año, se haría un mes más tarde de lo que mandaba la ley de Dios. Y luego hizo lo peor de todo. Creó nuevos sacerdotes. Ignoró por completo a la tribu de Leví, la única autorizada por Dios, y nombró sacerdote a cualquiera que lo deseara de entre el pueblo. Al romper esta regla, Jeroboam rompió el pacto con Dios. Así quedaron separados los dos reinos, Judá en el sur, con el templo verdadero y el sacerdocio correcto, pero con otros problemas que veremos después, e Israel en el norte, con un gobierno independiente, pero con una fe rota desde el principio. El escenario estaba listo para la llegada de profetas, reyes y muchos juicios a lo largo de los años. Estos errores fueron conocidos como el pecado de Jeroboam. Esta frase se repite muchas veces en la Biblia para señalar a todos los reyes del reino del norte que hicieron lo mismo que él, alejar al pueblo de Dios. Historia del reino del norte. Mientras Jeroboam estaba construyendo un altar falso en un lugar llamado Betel, ocurrió algo impresionante. Un profeta de Judá apareció con un mensaje aterrador. Este hombre habló fuerte contra el altar y dijo que en el futuro vendría un rey llamado Josías, quien destruiría ese altar. Lo sorprendente es que este profeta mencionó a Josías por su nombre casi 300 años antes de que naciera. Lleno de rabia, Jeroboam extendió su mano para que arrestaran al profeta. Pero en ese mismo momento, su brazo se secó y quedó paralizado. El pecado de Jeroboam no solo trajo un castigo inmediato, sino que fue el comienzo de una época llena de problemas y desorden. La historia del reino del norte se llenó de traiciones y muertes. Un rey mataba al anterior para quedarse con el trono. Baasa asesinó al hijo de Jeroboam para tomar el poder. Años después, Zimri asesinó al hijo de Baasa. El reinado de Zimri es quizás el más corto de la historia. Duró solo 7 días. Cuando vio que su enemigo, Omri, lo tenía rodeado, le prendió fuego al palacio y se quitó la vida. El desorden era lo normal. En solo 200 años, Israel tuvo 19 reyes de 9 familias diferentes, conocidas como dinastías. Una dinastía es cuando el poder pasa de padres a hijos en la misma familia. Y esto no es solo una historia de la Biblia. Hay pruebas reales. Existe una piedra antigua llamada el Obelisco Negro de Salmanasar III, que hoy puedes ver en un museo. En ella se ve al rey Jehú de Israel arrodillado en el suelo, dándole riquezas al rey de Asiria, una prueba real de lo débiles que eran y del caos en el que vivían. Sin embargo, en medio de todo ese desorden, una familia, la de Omri, se hizo tan poderosa que sus enemigos tuvieron que prestarle atención. El hijo de Omri, el rey Acab, y su esposa Jezabel, hicieron que la gente adorara a un dios falso llamado Baal, como nunca antes se había hecho. Tenían a su servicio 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Asera. Parecía que el Dios de Israel había sido olvidado por completo. El profeta Elías, pero, después de tantos reyes malos en el norte, un hombre se levantó contra ellos. El profeta Elías. Elías los retó en el monte Carmelo para ver quién tenía al Dios verdadero.
Eran 450 profetas falsos contra un solo profeta de Dios. La prueba era simple: ver qué Dios era capaz de enviar fuego del cielo. Los profetas de Baal gritaron, bailaron y se hicieron cortes en el cuerpo durante horas, pero no hubo respuesta, solo silencio. Entonces Elías arregló el altar de Dios, le echó muchísima agua por encima y dijo una oración corta. Y en ese momento cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El pueblo reconoció al verdadero Dios, y Elías ejecutó a los 450 profetas falsos. Fue una victoria increíble, pero el problema principal, ese primer pecado de Jeroboam, seguía haciendo daño en el reino. Israel había ganado una batalla, pero ya estaba en un camino que lo llevaría a la ruina. Aquí hay algo muy interesante. El altar que usó el profeta Elías para vencer a los que adoraban al falso dios Baal tenía un mensaje escondido. Elías tomó 12 piedras, una por cada una de las tribus o familias que formaban el pueblo de Israel, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Por qué 12 piedras? En ese tiempo, el país estaba dividido en 2 reinos por peleas de hombres. El reino del norte con 10 tribus y el del sur con 2. Pero Elías no usó ni 10 ni 2 piedras, usó 12. Con esto estaba enviando un mensaje muy fuerte. Aunque los hombres se hayan separado, para Dios seguían siendo un solo pueblo, una sola familia. Para Dios, su promesa especial con ellos, su pacto, no se había roto. El impacto del profeta Elías. Lo que hizo Elías no agradó a todos. Jezabel, la reina, se enojó tanto que prometió matarlo. Elías, que había enfrentado a un rey sin miedo, ahora huía para salvar su vida. Se escondió en una cueva sintiéndose muy triste y solo. Pensaba que ya no quedaban fieles a Dios y dijo: «Solo yo he quedado». Pensaba que su trabajo no había servido para nada y que era el único que todavía creía en Dios en todo el país. Pero Dios le contestó, no con un viento fuerte ni con un terremoto, sino con un susurro suave. Y en ese susurro le contó un secreto que cambió por completo su forma de ver las cosas. Le dijo: «He guardado para mí a 7,000 personas en Israel que no se han arrodillado para adorar a Baal». Aunque la mayoría de la gente se había olvidado de Dios, Él había protegido a un pequeño grupo que se mantuvo fiel. La gente no podía verlos, pero Dios sí sabía quiénes eran. El país estaba roto, pero la verdadera gente de Dios seguía creyendo en secreto. La esperanza no estaba en lo fuerte que fuera un profeta, sino en que Dios nunca falla y siempre cumple sus promesas. Es bueno recordar que Elías trabajaba para Dios en el reino del norte llamado Israel, luchando contra el rey Acab y Jezabel. Pero el Dios del que hablaba Elías no era un Dios pequeño, solo para un lugar. Era el Dios de Abraham, el mismo Dios al que adoraban en el templo de Jerusalén, en el reino del sur, llamado Judá. La palabra de Dios era una sola, aunque el país estuviera dividido. ¿Eran tan serias las advertencias de Dios para el norte? ¿El sur estaba a salvo? Muchos hubieran dicho que sí, porque en Judá estaba el templo y los descendientes del rey David seguían gobernando. Pero la verdad es que la maldad también llegó al sur. El pecado no se queda en un solo lugar. Hay un detalle en la historia que a veces se nos olvida. El mensaje de Elías también llegó al reino del sur. Años después, Elías le mandó una carta a Joram, el rey de Judá. ¿Y sabes quién era la esposa de Joram? Atalía, la propia hija de los malvados Acab y Jezabel. La maldad del norte se había metido en la familia real del sur a través de ese matrimonio. En la carta, Elías le avisó que por seguir los malos ejemplos de los reyes de Israel, su reino iba a sufrir un castigo terrible. Y así fue. El reino de Judá no estaba protegido. El castigo por romper la promesa con Dios era para las 12 tribus, para todos.
El trabajo de Elías no era arreglar el gobierno de los reyes, sino llamar a todo el pueblo a volver a su única promesa con el único Dios verdadero. Aquel altar con 12 piedras era como un mensaje sobre el futuro, una promesa de que un día Dios mismo volvería a unir a su pueblo. Ese día llegaría con el Mesías Jesús, un descendiente del rey David. Él no solo juntaría a los dos reinos, Israel y Judá, sino que uniría a toda su gente de una forma nueva. Pero de eso hablaremos más adelante. Elías había sido enviado por Dios para sanar la tierra del norte. Pero, ¿qué pasó con Judá? El reino del sur, el reino que cuidaba de Jerusalén y del templo. El rey Asa empezó muy bien. Hizo una gran limpieza en la forma de adorar a Dios en Judá, destruyendo los altares, que son como mesas para sacrificios, donde la gente adoraba a dioses falsos. Tenía tantas ganas de hacer lo correcto que llegó a quitarle el título de reina a su propia madre, Maca, por haber hecho una estatua de una diosa falsa llamada Asera. Parecía que Judá se mantenía fuerte, pero la fe de una persona puede romperse. En sus últimos años, cuando el reino del norte lo amenazó, Asa cometió un error terrible. En lugar de confiar en que Dios lo ayudaría, le pagó con oro al rey de Siria para que lo defendiera. Puso su confianza en el dinero y en un rey extranjero en lugar de Dios. Su hijo Josafat fue un buen rey que trató de seguir a Dios. Sin embargo, también cometió un error muy serio. Se alió con la familia de los reyes del norte, la de Acab y Jezabel, reyes de Israel, conocidos por su idolatría. Para afianzar esa alianza, Josafat permitió que su hijo Joram se casara con Atalía, hija de Jezabel. La respuesta de Dios no tardó en llegar. Esa infidelidad le abrió las puertas al enemigo. El faraón Sisac de Egipto invadió Judá. Este mismo faraón, años atrás, le había dado refugio a Jeroboam, el primer rey del reino del norte. Ahora venía como enemigo dispuesto a saquear. El templo de Salomón, que estaba lleno de tesoros, fue completamente saqueado, como dice la Biblia, y se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de esos escudos de oro, el rey Roboam mandó a hacer escudos de bronce. Esto era un símbolo muy importante y triste. La gloria que venía de Dios fue cambiada por algo de mucho menos valor, hecho por el hombre. El oro fue cambiado por bronce, y esta historia no solo está en la Biblia. En Egipto, en el gran templo de Karnak, hay un dibujo tallado en la piedra que celebra y recuerda la campaña militar del faraón Sisac. En él, el faraón presume de haber conquistado 156 ciudades y nombra lugares de Judá e Israel. Las 15 ciudades que el rey Roboam había protegido con murallas cayeron como fichas de dominó. Pero ahora regresemos a la historia de la alianza peligrosa que Josafat hizo con la casa de Acab. De ahí vino Atalía, una mujer cruel. Ella era hija de Acab y de Jezabel, quien lideraba el culto al dios falso Baal. Atalía trajo la adoración a Baal directamente al corazón de Jerusalén. Y cuando su hijo, el rey, murió, ella tomó el poder de la forma más cruel que te puedas imaginar. Mató a toda su familia que podía reinar, hijos, nietos, a todos, para que nadie pudiera quitarle el trono. Esto era terrible, porque Dios había hecho una promesa, que del rey David siempre saldría un rey para su pueblo. A esto se le llama el linaje de David o la línea de la promesa. Parecía que esa promesa se había roto para siempre, pero no. Un niño sobrevivió. El bebé Joás, de apenas un año, fue rescatado por su tía y escondido por el sacerdote más importante llamado Joiada. Fue escondido en el único lugar donde Atalía no se atrevería a buscar, dentro del propio templo de Dios. Durante 6 largos años, el pequeño rey vivió en secreto mientras una reina que adoraba a dioses falsos gobernaba Judá.
Finalmente, Joiada organizó un plan muy valiente para quitarle el poder. Presentó al niño Joás, que ya tenía 7 años, a los guardias y al pueblo, y lo coronaron rey. Atalía, la reina que había robado el trono, fue ejecutada, y la adoración a Baal fue eliminada de la ciudad. Así la promesa de Dios de mantener siempre a un descendiente de David en el trono se salvó por muy poco, y Atalía pasó a la historia como la única mujer que llegó a ser reina de Judá. En ese momento de la historia, el pueblo de Dios estaba pasando por una situación muy difícil. La tierra prometida, ese lugar especial donde debía habitar el pueblo de Israel, estaba en manos de otras naciones, y el templo de Salomón, el lugar sagrado donde adoraban a Dios, estaba destruido. Todo parecía perdido, pero en medio de tanta oscuridad, una pregunta estaba en el aire. ¿Se había olvidado Dios de la promesa que le hizo al rey David? ¿Qué iba a pasar con su pueblo? Entonces, unas voces de esperanza empezaron a sonar. Profetas como Jeremías, que vivían lejos de su hogar, no hablaban de arreglar lo que se había roto, sino de empezar algo completamente nuevo. Jeremías anunció un nuevo pacto con Dios, pero este pacto no estaría escrito en tablas de piedra como las antiguas leyes, sino directamente en el corazón de las personas. La esperanza ya no era solo reconstruir un país, sino cambiar a la gente por dentro. El profeta Ezequiel también recibió un mensaje de Dios. Dios le pidió que tomara 2 varas. En una debía escribir para Judá y en la otra para Israel. Después debía unirlas en su mano. El mensaje era claro. Dios prometía volver a unir a su pueblo que estaba dividido. Pero, ¿quién sería su líder? La promesa original a David decía que siempre habría alguien de su familia en el trono. Pero David llevaba siglos muerto y ya no había trono. ¿Cómo podía cumplirse esa promesa? Y aquí es donde nace una idea muy importante, la esperanza de un Mesías. Las profecías empezaron a hablar de un rey que vendría en el futuro, alguien de la familia de David, que no solo iba a restaurar el reino, sino que lo haría perfecto. A este rey lo llamaron el Mesías, que significa el ungido. En esos tiempos, cuando alguien iba a ser rey, le derramaban aceite en la cabeza. Era una señal de que Dios lo había elegido. Así que esperar al ungido era esperar al rey elegido por Dios. Este nuevo rey no sería David vuelto a la vida. Sería alguien como David, pero mucho mejor. El rey perfecto que cumpliría todas las promesas de Dios. La gente esperó durante cientos de años. Unos escritos muy antiguos que se encontraron en cuevas, llamados los rollos del Mar Muerto, nos cuentan que había grupos de personas viviendo en el desierto, estudiando las Escrituras y esperando con muchas ganas la llegada de este rey. El profeta Zacarías incluso dijo que cuando llegara ese día, el monte de los olivos se partiría en 2. Esto mostraba que sería un evento enorme, algo que movería el cielo y la tierra. Siglos después, apareció un hombre llamado Jesús de Nazaret. El Evangelio de Mateo empieza con una larga lista de nombres que es la genealogía de Jesús. Una genealogía es como un árbol familiar que muestra todos tus antepasados. Con esta lista, Mateo quería dejar algo muy claro. Jesús era de la familia del rey David y por eso tenía el derecho de ser el rey que todos esperaban. Sin embargo, su llegada creó mucha confusión. ¿Qué clase de rey era? Pero Jesús no llegó como muchos esperaban. No era un rey con espada ni con ejército. Algunos grupos, como los celotes, querían un Mesías que peleara contra los romanos para liberar a Israel. Pero Jesús hablaba de otra cosa. Decía que su reino no es de este mundo. Es decir, no era un reino con fronteras o soldados, sino algo más profundo y eterno. Todo esto llegó a su punto más alto en la cruz. Cuando los romanos crucificaron a Jesús, escribieron un letrero y lo pusieron sobre su cabeza. Rey de los judíos.
Para ellos era solo una burla, una manera de ridiculizarlo, pero sin saberlo estaban diciendo algo verdadero. La esperanza de un reino terrenal con un rey que luchara recibió su golpe final en el año 70 después de Cristo. Los ejércitos de Roma aplastaron la última rebelión de los judíos y destruyeron el segundo templo. Con el corazón de la nación hecho cenizas, la idea de un rey con un trono en la tierra se apagó. Esa tragedia obligó a la gente a poner su esperanza en algo más alto. La promesa no era un trono en Jerusalén, sino un trono en el cielo. 50 días después de que Jesús resucitara, algo extraordinario sucedió en Jerusalén. Era la fiesta de Pentecostés, y según la Biblia, había gente de todas las naciones bajo el cielo reunida en la ciudad. Los discípulos de Jesús estaban juntos cuando de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, y entonces ocurrió el milagro. Empezaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Allí Dios confundió las lenguas para separar a la humanidad orgullosa, pero en Pentecostés Dios usó las lenguas para unir. Cada persona escuchaba el mensaje de Dios en su propio idioma. Las barreras que dividían a los pueblos empezaron a caerse. Lo que las 12 tribus de Israel nunca lograron hacer con ejércitos y política, el Espíritu Santo lo estaba haciendo con amor y gracia. Era como si las 12 piedras que Elías había usado en el Monte Carmelo cobraran vida. El apóstol Pedro explicó que lo que había ocurrido con las lenguas de Pentecostés era lo que el profeta Joel había anunciado siglos antes. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dios derramaría su espíritu sobre toda persona sin importar su origen. Pablo escribió algo revolucionario. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo radical que era esto? Durante siglos, el pueblo de Dios se había definido por fronteras, por quien era descendiente de Abraham, por pertenecer a una de las 12 tribus. Pero ahora, la pertenencia al pueblo de Dios no dependía de tu sangre o tu tribu, sino de ese nuevo pacto que Jeremías había prometido, escrito en el corazón. Los primeros cristianos lo vivían de manera práctica, compartían sus comidas, sus bienes, cuidaban unos de otros. No había un rey cobrando impuestos pesados como Salomón con sus corbeas. Este reino funcionaba al revés. El más grande era el que servía a los demás, tal como Jesús había enseñado. La mesa compartida se volvió el símbolo más poderoso de esta unidad. En la cena del Señor, todos comían del mismo pan y bebían de la misma copa, recordando que eran un solo cuerpo. No importaba si eras de Judá o de las tribus perdidas del norte, si eras judío o gentil. En Cristo, todos eran familia. ¿Recuerdas cuando Jesús habló con una mujer samaritana junto a un pozo? Los samaritanos eran descendientes de las tribus del norte y adoraban en un monte diferente al de Jerusalén. Era la vieja pelea de siempre. ¿Dónde está el lugar correcto para adorar a Dios? Pero Jesús le dijo algo sorprendente. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús estaba cambiando todo. El templo ya no sería un edificio de piedra y oro. Ahora la comunidad de creyentes sería el templo. Cada persona sería una piedra viva en esta construcción espiritual. El Espíritu Santo que antes llenaba el lugar santísimo del templo, ahora vivía en cada creyente. Ya no importaba si el templo tenía escudos de oro, como en tiempos de Salomón, o de bronce, como después del saqueo. La gloria de Dios no dependía del oro del edificio, sino de la presencia viva de Dios en su pueblo. El libro del Apocalipsis
El último libro de la Biblia nos muestra una visión impresionante del final de la historia. Juan ve una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo. Esta ciudad tiene 12 puertas, y en cada puerta está escrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel, pero también tiene 12 cimientos, y en cada uno está el nombre de uno de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Ves? La unión perfecta, el Antiguo y el Nuevo Testamento, las 12 tribus y los 12 apóstoles, todo unido en una sola ciudad. La división que empezó con Roboam y Jeroboam, finalmente sanada para siempre. Y lo más sorprendente, en esta ciudad no hay templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no hace falta un edificio especial, porque Dios mismo vive con su pueblo. La familia está completamente restaurada. Si la división del reino nació del orgullo de Roboam cuando dijo, «Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre», y del abuso del poder, la sanidad viene por el camino opuesto, el servicio y el perdón. Jesús lavó los pies de sus discípulos, mostrando que en su reino el líder es el que sirve. Enseñó a perdonar no 7 veces, sino 70 veces. Mostró que el poder verdadero no está en dominar, sino en amar hasta dar la vida. La Iglesia, que es el Israel renovado por el Mesías, está llamada a vivir de manera diferente, a ser señal visible de ese reino donde reina la justicia, donde se practica la misericordia, donde hay una mesa abierta para todos los que quieran venir. La historia que empezó con un reino dividido por el orgullo humano, termina con un reino unido por el amor divino. Las 12 tribus que se separaron, las familias que se pelearon, los hermanos que se volvieron enemigos, todos tienen un lugar en la mesa del Padre, porque al final de eso se trataba la historia. No de reyes y palacios, no de templos y tesoros, sino de una familia que se perdió y fue encontrada, que se dividió y fue reunida, que se rompió y fue sanada por el amor de un Dios que nunca se olvidó de sus promesas. Pero la división del pueblo de Dios no hubiera acabado bien si no hubiera sido por un hombre. Para entender cómo Dios consiguió contrarrestar la decadencia de la época, necesitas conocer a Elías, porque lo mismo que hizo Elías en aquella época, necesitamos actualmente en estos tiempos de decadencia. Tienes que ver el video que aparece en pantalla, el libro completo de Elías. Descubrirás a uno de los personajes más asombrosos y poderosos de toda la Biblia y entenderás los mecanismos de Dios en tiempos de decadencia como el actual. Haz clic en la pantalla, no te lo puedes perder.